Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Llegamos a la unidad 11, la última unidad, química ambiental. Hemos hecho un recorrido de distintas unidades, de distintos temas, desde los más básicos hasta quizás ya este último que ya es más aplicado. Es un poco ya la utilización de las herramientas que traíamos de los capítulos anteriores y cómo se manifiesta ciertas cosas que ya sabemos en nuestra cotidianidad. Entonces vamos a ver en la unidad 11, que es de química ambiental. Vamos a hablar sobre la atmósfera terrestre. La atmósfera terrestre se divide en 4 regiones de acuerdo con su perfil de temperatura. Justo arriba de la superficie, lo que nos rodea, esa primera región le vamos a llamar troposfera. La temperatura disminuye al aumentar la altitud, hasta alcanzar un mínimo aproximadamente 215 Kelvin, que son aproximadamente menos 58.15 grados Celsius a 12 kilómetros. A esa altitud vamos a tener ese descenso de temperatura. Por eso es que los aviones generalmente vuelan aproximadamente entre 9 y 10 kilómetros. Ellos tienen que tener todo un sistema, además de presión, para que uno tenga suficiente oxígeno para poder respirar, aclimatar la temperatura, porque si no nos congelaríamos a esa temperatura. Después de la troposfera, de 12 a 50 kilómetros de altitud, vamos a tener la estratosfera. Más allá se va a encontrar la mesosfera y al puro final la termosfera. La troposfera y la estratosfera en conjunto, o sea, la primera y la segunda región, las dos primeras, forman el 99.9% de la masa de la atmósfera, de lo cual el 75% corresponde a la troposfera. O sea, en otras palabras, la región más grande es con la que estamos en contacto. Aquí tenemos una especie de escala de lo que tenemos, de lo que antes les mencioné. Aquí tenemos la altitud en el eje Y en el eje X tenemos la temperatura. Vemos cómo va disminuyendo y después empieza a aumentar en ciertas partes. Aquí hay un pico, que es donde marca la estratopausa, que es la diferencia entre la estratosfera y la mesosfera. Después empieza a disminuir, aquí marca otro pico y que marca la diferencia entre estas dos y después empieza a aumentar. ¿Por qué pasa eso? Eso es química ambiental. Eso se nos escapa un poquito de los alcances de este curso, que es de Química General 1. Eso es química de la atmósfera. Ahí ustedes pueden ver, o podrían, si quisieran, investigar más, porque es que hay algunas reacciones que se dan en esas zonas específicas hacen que aumente la energía cinética de ciertas moléculas, y eso, al aumentar la energía cinética, hace que eso aumente la temperatura. Entonces, si quieren saber un poquito más, les recomiendo que busquen un libro de química atmosférica, y ahí posiblemente en los primeros capítulos van a explicar esa actitud, esa característica que pasa ahí. Ya les mencioné este dato del 99% de las dos primeras etapas, ¿verdad? De las dos primeras secciones, y la mayoría está aquí. Recuerden que esto es altitud, no es cantidad, ¿verdad?, de masa, simplemente es altitud. Y aquí vemos obviamente una disminución de la presión. Eso también es muy evidente. Conforme estamos más arriba, la presión del aire es menor que si estamos a nivel del mar. Por eso es que los escaladores del Everest o los picos más altos del mundo tienen que llevar oxígeno, porque la cantidad de oxígeno que hay o que está presente a esas alturas es tan baja, pero tan baja, que es pero muy difícil respirar, para no decir que es prácticamente imposible. Entonces son muy pocas las personas que han logrado subir el Everest sin un equipo de respiración artificial, como un tanque de oxígeno. La atmósfera terrestre es bombardeada constantemente por radiación y las partículas de alto contenido de energía provenientes del Sol, las que tienen efectos químicos profundos, en especial en zonas más extensas o más externas. Ok, vamos a ver. El Sol constantemente está irradiando luz, calor y otras partículas de mayor energía. Ok, nuestro campo magnético, que es creado por nuestro núcleo de hierro que está en medio del planeta, este núcleo de hierro forma un campo magnético. Este campo magnético lo que ocasiona es que nos protege de esa radiación solar. Entonces, cada vez que la Tierra es bombardeada por estas millones de partículas con alto poder energético,
Este campo magnético lo que hace es redireccionar dichas partículas y las lleva a los polos, tanto el polo norte como el polo sur. Cuando están ahí, dichas partículas que están sumamente energizadas, lo que hacen es ionizar un poco las moléculas de aire, las moléculas que están en el aire en esas zonas. Y eso es lo que crea las auroras boreales y australes. Entonces, si están en el norte son boreales y si están en el sur son australes. Entonces, lo que hacen esas partículas solares es que excitan con su alta energía átomos de nitrógeno y oxígeno, y cuando descienden estos niveles de energía de un nivel de energía más alto a uno más bajo, parte de esa diferencia de energía se transmite en forma de luz, y esa luz es la que vemos en las auroras. ¿Cuál es la composición de la atmósfera terrestre? En grandes rasgos, los dos componentes principales de la atmósfera son nitrógeno y oxígeno. No es que sean los únicos, no, existen más, pero los que están en mayor porcentaje son esos dos. El nitrógeno, tal y como lo podemos ver aquí, está aproximadamente en un 78%, y el oxígeno aproximadamente en un 21%, y el resto de gases son todos esos: argón, dióxido de carbono, neón, helio, metano, criptón, hidrógeno, óxido nitroso, xenón, entre otros. Ellos tienen porcentajes muy bajitos, a veces a nivel de trazas. Significa que son cantidades ínfimamente pequeñitas. Vean por ejemplo el xenón. El xenón prácticamente es inexistente, pero hay algo que se tienen que recordar: la composición de la atmósfera terrestre no cambia con la altitud. Lo que cambia es la presión, o cuántas de esas van a haber. Vamos a poner un ejemplo fácil de entender. Tenemos a nivel del mar 1000 moléculas de aire, y entonces en esas 1000 moléculas de aire que están compuestas de todos los gases, hay 780 que son de nitrógeno y 210 que son de oxígeno. Si nos vamos para el Everest, ya no vamos a tener 1000 moléculas de aire, vamos a tener 100. Entonces ya no vamos a tener 780 de nitrógeno, vamos a tener 78 de nitrógeno, y vamos a seguir teniendo 21 de oxígeno, ya no 210. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Chicos, lo que quiero decir con este ejemplo es que no importa la altura en donde estemos, el asunto no va a ser que vaya a cambiar la cantidad en relación del oxígeno, la cantidad porcentual del oxígeno. El oxígeno no importa si usted está en el Everest o a nivel del mar, él siempre va a estar en un porcentaje de un 21% aproximadamente. El asunto es cuánta cantidad hay disponible. En el ejemplo que antes les puse, que antes les mencioné, mientras que en el mar habían 210 moléculas de oxígeno, que hay millones de veces más, pero es un ejemplo, habían 210, en el Everest apenas habían 21, mientras que en el mar habían 780, en el Everest hay 78. La proporción es exactamente la misma, lo que cambia es la cantidad. Por ende, los escaladores, los alpinistas, no tienen suficiente cantidad para poder respirar. De nuevo, la proporción es la misma, lo que cambia es la cantidad. Aunque la zona más externa a la atmósfera, más allá de la estratosfera, contiene solo una pequeña fracción de la masa atmosférica, forma la protección externa contra la lluvia de radiación y partículas de alta energía que continuamente bombardean la Tierra. Eso antes lo hablamos. Al ocurrir esto, las moléculas y átomos de las capas más altas de la atmósfera sufren cambios químicos, los cuales son la fotodisociación y la fotoionización. Aquí vemos una foto, ¿verdad?, de una aurora preciosa, que es algo que se pueden ver en los polos. Ok, ¿qué es la fotodisociación? La fotodisociación es la ruptura de un enlace químico debida a la absorción de un fotón por una molécula. O sea, a eso se le llama fotodisociación. Entonces, tengo una molécula, él le llega un fotón y divide la molécula. La ruptura del enlace deja la mitad de los electrones del enlace en cada uno de los átomos y forman dos partículas neutras. Recuerden que un enlace covalente está formado por dos electrones. Entonces este fotón lo que va a hacer es que va a partir ese enlace y un electrón se va a ir con un átomo y el otro electrón se va a ir con el otro átomo. Entonces al final los átomos van a quedar neutros. A eso hablamos con fotodisociación. La fotoionización es un poco distinta. Por cada electrón presente en las capas altas de la atmósfera debe haber un ion correspondiente con carga positiva. Los electrones de esa región de la atmósfera son producto en su mayoría de la fotoionización
de moléculas debido a la radiación solar. Se produce fotoionización cuando una molécula absorbe energía y esta provoca la pérdida de un electrón. Por eso es este el primer punto, porque por cada electrón debe existir un ion con carga positiva, en otras palabras, un catión. Entonces, lo que pasa es que aquí tenemos una molécula de hidrógeno, llega el fotón, choca con esta molécula y hace que esta molécula pierda un electrón. Entonces, por cada molécula de hidrógeno va a perder un electrón y se va a formar un catión. Para que haya fotoionización, por tanto, la molécula debe absorber un fotón y este debe tener la energía suficiente para extraer un electrón. O sea, ese fotón tiene que chocar de la forma correcta contra esa molécula para poderle quitar un electrón. Algo que generalmente asociamos, porque nos han dicho durante toda la vida, con la atmósfera es el ozono. El ozono, se van a dar cuenta que dependiendo de la altura es algo bueno y dependiendo de la altura es algo negativo para el ser humano. En la región entre los 30 a 90 kilómetros, la concentración de oxígeno es mucho mayor que la de oxígeno atómico. La O2, o sea, una molécula de oxígeno, es mucho mayor que la de oxígeno atómico. Por consiguiente, los átomos de oxígeno, fotodisociación, que se forman en esta región, chocan frecuentemente con moléculas de oxígeno molecular. Y es el resultado de la formación de ozono. La fotodisociación es cuando una molécula de oxígeno la choca un fotón y la divide en dos. Al dividirla en dos, queda un átomo neutro y otro átomo neutro. Entonces, a estas alturas, lo que pasa es que una molécula de oxígeno choca con un átomo de oxígeno y forma esta sustancia, el O3, que es ozono. Este asterisco denota que esta molécula es muy energética. Ella se formó, pero es muy energética. ¿Qué pasa? La fotodescomposición del ozono revierte la reacción que le da origen. Ahora lo vamos a ver. Así pues, se tiene un proceso cíclico de formación y descomposición que se resume como sigue. En otras palabras, el ozono ya sabemos cómo se forma. Tenemos oxígeno molecular O2 que choca con un átomo de oxígeno que se dio por la fotodisociación. Se forma, pero es muy energético. Entonces vamos a ver cómo él de un pronto a otro se vuelve a separar y se vuelve a formar. Y está en ese baile de formación y de desformación. Formación y desformación. Empecemos por aquí. Tenemos el oxígeno. Lo choca un fotón y me forma dos átomos de oxígeno. Este y este. Después, un átomo de oxígeno choca con una molécula de oxígeno y me forma el ozono. En ese momento se desprende calor. El ozono, un fotón lo choca y como él es tan energético, tan inestable, vuelve a formar oxígeno y un átomo de oxígeno. Ese átomo de oxígeno se junta con otro átomo de oxígeno y me vuelve a formar una molécula de oxígeno. Chicos, pareciera ser un toque complicado, pero en realidad no. Si ustedes ven esta reacción pasito por pasito, ustedes se dan cuenta que cuando llega aquí, esta molécula de oxígeno es la misma que está aquí y empieza de nuevo el proceso. Y cuando llega aquí, es esta misma que está aquí y empieza de nuevo el proceso. Por eso es que hablamos de que es un proceso cíclico de formación. Los procesos primero y tercero son fotoquímicos. Emplean un fotón solar para poner en marcha una reacción química. Los procesos segundo y cuarto son reacciones químicas exotérmicas. El resultado neto de los cuatro procesos es un ciclo en el que la energía solar radiante se transforma en energía térmica. Durante muchísimos años nos enseñaron en la escuela cómo nuestra capa protectora contra los rayos ultravioleta tenía un hueco. Resulta que esto del hueco en realidad no es tan hueco como siempre nos lo han dicho. No es que hay un hueco como tal. Lo que pasa es que hay un adelgazamiento en esa zona, principalmente en Antártida. Es donde se da ese adelgazamiento. El ozono, debido a los CFC, los clorofluorocarbonos, estas sustancias reaccionan con el ozono e impiden este ciclo de formación-desformación. Entonces, ya la forma en que se forma el ozono ya no es tan eficiente.
porque estas moléculas hacen que ya no se forme. Entonces, si ya no se forma el ozono en esas capas o en esas zonas, lo que hace es que cada vez hay menos moléculas de ozono. Si hay cada vez menos moléculas de ozono, la concentración se va disminuyendo, y al disminuirse la concentración se va formando un adelgazamiento en esa zona. En 1974, Rowland y Molina, por cierto, este señor Molina es mexicano, él ganó el premio Nobel en Química en ese año, descubrieron eso y le dieron la alerta al mundo. El mundo hizo conciencia, pensó en todas las repercusiones y por supuesto que acató, haciendo normativas internacionales que prohibían y prohíben el uso de este tipo de sustancias. Entonces estas iniciativas internacionales han provocado que ya el adelgazamiento no sea tan grande como lo fue en los años 70. ¿Cómo es que funciona dicho proceso a nivel químico? La descomposición de ozono en oxígeno catalizada por átomos de cloro, como se ve al sumar las siguientes ecuaciones, lo vamos a explicar. Tenemos cloro, tenemos ozono. Este ozono se me transforma en oxígeno. Este óxido de cloro que se formó antes, lo choca un fotón y forma cloro y oxígeno atómico. Este oxígeno atómico se une y forma oxígeno. Lo importante es la reacción global. Cuando usted quita a un lado y al otro, lo que queda es esto, que 2 moles de ozono se me convirtieron en 3 moles de oxígeno, con el cloro como un intermediario. Es precisamente esta sustancia, el cloro, que hace que el ozono desaparezca y se forme oxígeno. ¿Que el oxígeno es importante? Sí, chicos, pero el ozono también es fundamental. Si no, estaríamos expuestos a radiación ultravioleta, que eso genera cáncer. Y literal, prácticamente no tendríamos derecho a andar afuera, porque la exposición sería de radiación ultravioleta tan alta, que nos provocaría cáncer prácticamente a todos de piel. Por eso es que a estas alturas, en esa parte de la atmósfera, no se necesita oxígeno. Lo que se necesita es ozono. Aquí vemos un poco una tabla de fuentes y concentraciones típicas, ¿verdad? De algunas sustancias que hay en la troposfera, como el dióxido de carbono, como el monóxido de carbono, como el metano, el ozono, el óxido nítrico. La concentración de ellas aquí en la columna derecha, y un poco de fuentes. Por ejemplo, el metano, la fuente de la descomposición de materia orgánica, filtraciones de gas natural, emisiones del ganado, es importantísimo, porque ahora vamos a ver más adelante cómo el metano es una molécula que ayuda al efecto invernadero y por ende al calentamiento global. Compuestos del azufre y la lluvia ácida. La atmósfera natural no contaminada contiene compuestos azufrados en alguna proporción. Provienen de la descomposición bacteriana de la materia orgánica, de los gases volcánicos y de otras fuentes. Estos compuestos son principalmente el dióxido de azufre. Parte del problema del dióxido de azufre es que cuando está en la atmósfera, él se junta con agua, con el agua que está en la atmósfera, en el aire, y me produce ácido sulfúrico. Ese ácido sulfúrico es disuelto por la lluvia y cae. Entonces, ese efecto es lo que llamamos lluvia ácida. La lluvia ácida, cuando cae, quema todo. Ese efecto es muy fácil de apreciar cerca de los volcanes. Cuando ustedes van a ciertos volcanes que están activos, hay un desprendimiento muy alto de dióxido de azufre. Entonces, como antes les dije, ¿verdad? Este dióxido de azufre lo que va a ocasionar es que se mezcle con el agua en la atmósfera y caiga en forma de ácido sulfúrico. Por eso es que ustedes en algunas partes pueden ver que en los alrededores de ciertos volcanes activos la vegetación está quemada. La vegetación está completamente quemada. Porque es precisamente por eso. Porque es muy probable que las lluvias alrededor de los volcanes tengan una alta acidez y quemen la vegetación. La lluvia ácida no solamente la provocan los óxidos de azufre, también los óxidos de nitrógeno dan un aporte importante a la acidez de dicha lluvia. Si bien los volcanes son una fuente de óxido de azufre, también existen
otros componentes que son fuentes de azufre. Por ejemplo, el carbón mineral. En muchísimos países, la energía eléctrica se crea a partir de carbón mineral. El problema del uso del carbón mineral, además de la generación de dióxido de carbono, es que el carbón mineral tiene dentro de su composición azufre. Cuando el azufre llega al horno, se convierte en dióxido de azufre. Y es precisamente el dióxido de azufre, como antes lo expliqué, quien crea la lluvia ácida. Entonces, lo que se hace es que es un tratamiento, se crea un tratamiento aquí donde el dióxido de azufre se mezcla con el óxido de calcio para formar sulfato de calcio, ¿verdad? Y este dióxido de azufre que se nos escapó, lo bañamos con una disolución de agua y óxido de calcio y hacemos aquí un baño. El gas pasa en medio de estos aspersores, le cae estas gotitas que contienen óxido de calcio, reaccionan con el dióxido de azufre y me forman el sulfato de calcio. Ese sulfato de calcio ya yo lo puedo tratar, pero ya está fijado, ya no hay tanto problema. El método común para eliminar el dióxido de azufre, ¿verdad?, del combustible quemado: la piedra caliza pulverizada se descompone en óxido de calcio, que reacciona con el dióxido de azufre para formar el sulfato de calcio. El sulfato de calcio y el dióxido de azufre que no han reaccionado entran en una cámara de purificación llamada lavador, donde una lluvia de óxido de calcio y agua convierte el dióxido de azufre restante en sulfato de calcio y lo precipita en un residuo acuoso conocido como lechada. Como antes dije, eso después se puede volver a trabajar. Monóxido de carbono. El monóxido de carbono es una molécula relativamente poco reactiva y por consiguiente no representa una amenaza directa para la vegetación o los materiales. Sin embargo, afecta a los seres humanos. Esto es porque el monóxido de carbono tiene una capacidad de unirse muy fuerte con la hemoglobina, que, si ustedes bien recuerdan, es la proteína de los glóbulos rojos que contiene hierro y que nos ayuda a llevar el oxígeno a todas nuestras células. ¿Qué es lo que pasa? La hemoglobina, lo común es que ella captura oxígeno, lo lleva a las células, se traiga CO2 en los pulmones, lo sustituye por oxígeno, entonces exhalamos CO2 y llevamos oxígeno a todas nuestras células. Cuando existe monóxido de carbono, el monóxido de carbono tiene una mayor afinidad hacia el hierro en la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina prefiere ligarse con el monóxido de carbono que ligarse con el oxígeno del aire. Por eso es que el monóxido de carbono nos puede matar. Porque si usted está en un cuarto encerrado y hay una fuente de monóxido de carbono, en el pulmón la hemoglobina va a preferir ligarse con esta molécula de monóxido de carbono que con oxígeno. Se le va a hacer más fácil y entonces usted va a morir asfixiado. Vean lo que dice en este último punto. La afinidad de la hemoglobina humana por el monóxido de carbono es alrededor de 210 veces mayor que por el oxígeno. Óxidos de nitrógeno y smog fotoquímico. Los óxidos de nitrógeno son los componentes principales del smog. El óxido nítrico, el NO, se forma en pequeñas cantidades en los cilindros de los motores de combustión interna por combinación directa de nitrógeno y oxígeno. Entonces, este contaminante, el óxido nítrico, se forma dentro de los carros, dentro del motor de los carros, de los vehículos. En el aire, el óxido nítrico se oxida rápidamente a dióxido de nitrógeno. Esa es otra sustancia que está aquí. Bajo la luz solar, el dióxido de nitrógeno, que venía del óxido nítrico, se disocia en óxido nítrico y oxígeno, como se ve aquí. El oxígeno atómico que se forma sufre varias reacciones posibles, una de las cuales produce ozono. Pero, profe, ¿por qué esto es malo? Si antes dijimos que el ozono era bueno. Sí, el ozono a grandes alturas, recuerdan, de 20 a 60 kilómetros, era bueno, o es bueno. Pero a nivel de la superficie, el ozono es un contaminante, es una sustancia sumamente reactiva. Por ende, quema las fosas nasales,
porque el ozono tiene una característica química que es sumamente reactivo. Es un oxidante sumamente fuerte. Sumamente fuerte es el ozono. Tan es así que en algunas plantas de tratamiento de aguas potables se utiliza ozono para purificar el agua, porque el ozono va a atacar a todas las bacterias y todos los virus y todos los patógenos y los va a oxidar, porque él es una molécula sumamente oxidante, él es sumamente reactivo. Por eso es que cuando hay smog fotoquímico, cuando en las ciudades hablan del smog, la gente les prohíben salir a la calle y los obligan a estar dentro de sus casas, porque esas sustancias son sumamente reactivas con nuestro organismo y al final nos va a provocar enfermedades. El ozono es un componente clave del smog fotoquímico, aunque es un filtro UV indispensable en las capas altas de la atmósfera. Es un contaminante indeseable en la troposfera, o sea, la superficie. Es sumamente reactivo y tóxico. Y respirar aire en cantidades apreciables de ozono puede ser especialmente peligroso. Además de óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono, los motores de automóvil también emiten hidrocarburos sin quemar como contaminantes. Ok, vapor de agua, dióxido de carbono y el clima. Hemos visto cómo la atmósfera hace posible la vida en la Tierra, como la conocemos, al impedir el paso de la radiación nociva de longitud de onda corta, o sea, radiación ultravioleta, radiación muy energética de onda corta. La atmósfera, además de protegernos de las radiaciones cósmicas, de la radiación ultravioleta, también nos protege porque ella en cierto modo nos crea un abrigo natural. Ella lo que crea es una especie de invernadero dentro de la Tierra. O sea, nosotros estamos cobijaditos por la atmósfera. Que si no fuera así, prácticamente todo el calor se liberaría muy rápidamente hacia el espacio y sería muy difícil de vivir porque las temperaturas en la Tierra serían sumamente frías. Hasta ahí todo suena muy bien. El problema es cuando nuestro abrigo cada vez lo hacemos más y más y más ancho y nos calienta un punto que ya más bien no crea el efecto protector, sino un efecto dañino. Y ahí es lo que conocemos como el efecto invernadero, el calentamiento global o el cambio climático. Es precisamente esta cantidad enorme de dióxido de carbono que estamos lanzando día a día a la atmósfera que lo que hace es una capa más grande de esta cobija, de este abrigo. La radiación ultravioleta no entra, pega con la Tierra y se forma en infrarrojo, en calor. Y cuando intenta salir, no puede salir. No puede salir. Entonces, eso hace que nuestro planeta se esté calentando con todas las consecuencias que ya conocemos. Un detalle interesante es que los desiertos tienen una particularidad. Los desiertos son sumamente calientes durante el día, pudiendo llegar hasta los 45 o 50 grados, pero son sumamente fríos durante la noche, pudiendo llegar perfectamente a -0. Parte de la explicación del por qué los desiertos presentan esa disparidad es porque al no haber humedad en el agua, el agua nos crea una especie de abrigo, lo que antes les mencioné como con el dióxido de carbono. Entonces, al no haber humedad, toda la energía, todo el calor que se acumuló durante el día, en el momento que sale a la atmósfera, de la atmósfera pasa directamente al espacio. No hay ningún tipo de quédese un ratito aquí, este calorcito quédese un ratito aquí, no, pasa directamente. Y eso hace que la temperatura baje drásticamente. No hay nada que retenga ese calor que se formó durante el día. Por eso es que en un desierto, durante el día el calor te mata y durante la noche el frío también te puede matar. El problema del calentamiento global o el cambio climático es la cantidad de CO2 que hemos emitido en los últimos 70 años ha sido brutal, simplemente brutal. Va en aumento, cada vez emitimos más y más. Principalmente por el uso de los combustibles fósiles es que se da este aporte de CO2, por la flota vehicular y por otros tipos de cosas del cual el ser humano es adicto.
como las plantas térmicas que antes hablamos, ¿verdad? Que queman carbón mineral emitiendo dióxido de carbono. Y ha sido un problema brutal que tenemos. Y yo esperaría que ya finalizando este curso entremos a esa especie de conciencia y que veamos la importancia de las energías renovables y lo más importante es que veamos la importancia del poder de uno. Cada uno de ustedes tiene la capacidad de ser distintos y aportar su pequeño grano de arena para un mundo mejor.